Gotas de Ópera. Esto es un podcast malpensante en alianza con Cineco Alternativo. Siempre libre y gozando de la fiesta. Quiero que mi vida transcurra por los caminos del placer. Estamos escuchando Sempre Libera, una de las áreas más famosas de La Traviata, una ópera compuesta por Giuseppe Verdi. Los saluda Laura Galindo Deme y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Gotas de Ópera, un podcast malpensante. Hoy desde la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá los acompaña en el micrófono Adam Zayons y tenemos como invitadas especiales a la maestra Beatriz Mora, una gran soprano, y nuestra directora, la maestra María José Villamil. Hola a todos. Hola. Bueno, y maestra, si nos permites, te diremos hoy diva. Pero por hoy no más. Bueno, hoy vamos a hablar de un gran título de la ópera, de esos títulos de ópera que hace o que uno entre en amores con el género o lo termine, no sé, buscando otra oportunidad con él. Vamos a hablar de La Traviata. Esta es una obra que está compuesta por el compositor italiano Giuseppe Verdi hacia mediados del siglo XIX y realmente que tiene el libreto de una perfecta telenovela mexicana. Maestra María José, cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, tal cual telenovela mexicana, es una historia de amor dramática y hasta cursi, y las que son de sueño y de las que en realidad nunca suceden en la vida real. Pues es Violeta, la mujer, el personaje central, una chica cortesana que uno podría decir de costumbres y de moral un poco flexibles, que se enamora perdidamente de Alfredo, un caballero de la alta sociedad italiana de la época. Y pues es claramente un amor pues prohibido. Tener una prostituta como protagonista era todo un escándalo. Atentaba contra los valores católicos, contra las buenas costumbres, y más si resultaba casada y enamorada de un niño bien como era Alfredo. Eso era, pero absolutamente inconcebible. Y termina con la trágica muerte de Violeta. Muere de lo que era la enfermedad de la época, tuberculosis. Entonces fue romanticismo puro con ataque de tos. Es una de las mejores definiciones que he escuchado de La Traviata. Y sí, precisamente como María José ya dijo, tenía tuberculosis, tisis, pero pues tenía tisis, que es la enfermedad de los románticos, que más que un castigo era una bendición, porque se supone que sublimaba el alma y elevaba la razón y bueno, un montón de cosas. Además creaba los cánones de belleza de la época. Resulta que en ese entonces verse con tisis, o sea, pálida, ojerosa y flaca, era verse linda. Es más, hay historias que cuentan que en esa época las mujeres se tomaban un montón de agua con vinagre, litros de agua con vinagre para poder verse así. Y por el otro lado, la Violeta de ese estreno no era bella, pálida y llena de tuberculosis, sino era gorda y vieja. Era Fanny Salvini Donatelli, que era una de las grandes divas de la música de Donizetti. Pero pues nada, en este caso no sirvió, la gente no hizo más que reírse, y cada que la música o las letras hacía referencia como a lo bella que era Violeta, pues la gente ahí hacía muecas, tosía. Parece que el personaje sí existió, de donde Alexander Dumas, de donde sacó el personaje que se fue Las Damas de las Camelias en su novela, parece que el personaje realmente sí existió. Resulta que Alejandro Dumas, hijo, efectivamente se enamoró de una prostituta que se llamaba Marie Duplessis, y acordaron que como ella ganaba más plata, pues los iba a mantener a los dos y podía seguir teniendo amoríos para trabajar y pagar los gastos. Pero obvio a Dumas le ganaron los celos, no se aguantó y esa relación duró muy poquito. Eso le dio para escribir La Dama de las Camelias, en la que la protagonista ya no se llama Marie Duplessis, sino Marguerite Gautier, y es casi la misma historia sin la escena de celos, porque pues obviamente él no iba a confesar qué pasó ahí. Y aparte de eso, prácticamente el personaje desde que inicia la ópera hasta que se acaba casi que o sea, es todo el tiempo muriéndose, ya está enferma el personaje. Maestra Beatriz, cuéntanos un poco sobre todas la dificultad o las virtudes a la hora de la interpretación de este personaje. ¿Cuáles son los retos de interpretar a Violeta a lo largo de La Traviata? Pues como ustedes lo están diciendo, esos momentos emocionales que vive Violeta en el transcurso de la obra. Al principio es una soprano muy ligera. Sí, es una soprano que su voz está muy liviana, muy tranquila, está feliz, está en fiesta, conoce a Alfredo, se enamora. En el segundo acto ya es una voz mucho más oscura, más triste, porque el papá de Alfredo llega a decirle que tiene que renunciar a su amor, porque él es un hombre de la alta sociedad y ella es una cortesana. Eso para ella es terrible y emocionalmente la destruye, además de su enfermedad.
y su voz empieza a tornarse diferente, es una soprano más lírica, la que empieza a asumir este segundo acto y con el que termina, obviamente, pues en el tercero ya está enferma, está muy mal, ya a punto de morir, entonces su voz se quiebra muchas veces, ¿sí? Se entrecorta, por eso son muchos silencios que cortan las palabras, porque ya está muy mal y no puede pues respirar muy bien. Entonces eso hace que sea una soprano con unas características muy especiales, con un rango muy amplio, ¿sí? Canta de notas graves hasta notas muy agudas y además el carácter, ¿no? Solo también el carácter que tiene esta soprano. Entonces esas son las dificultades. Bueno, hemos invitado precisamente porque cumples con todas estas cualidades de soprano multitasking. Entonces, y nos encantaría escuchar un poco de este multitasking. ¿Qué tal si nos puedes interpretar un poco del aria Sempre Libera, que es del primer movimiento? Precisamente muestra esta soprano ligera, alegre, llena de cualidades y virtudes. Claro que sí. Maestra Beatriz, después de eso que ya acabamos el programa, o sea, ya cerremos. Cerremos. ¿Qué podemos seguir? Hay una reflexión importante sobre el tema de las divas. Y en general es un tema que está en boga hoy en día, y es sobre el tema de los derechos económicos de las mujeres y las oportunidades que tienen para resaltar en la sociedad. Resulta que en esa época pues solamente había muy poquitos trabajos que podían hacer las mujeres donde igualaran o superaran en cuanto a derechos económicos y en cuanto a presentación frente a la sociedad las mujeres, y en este caso era como cantantes de ópera. ¿Qué es una diva? ¿Qué es una diva y en qué consiste? ¿Y que hay divas acá en Colombia? Para mí las divas no están aquí, están en Europa, en Estados Unidos, porque tienen pues, no digo tanto reconocimiento, sino pues un estatus económico mucho más alto. La gente, pues hay más cultura lírica en otras partes. Más entonces, industria claro, lírica. hay más industria lírica y eso hace que tengan la posibilidad de haber más divas. Yo
considero que acá el divismo es más como el reconocimiento que te da la gente por lo que tú puedes hacer vocalmente, lo que les puedes transmitir a ellos en el escenario, al público. Para mí eso es como el divismo en Colombia, no, pero fuera sí es otro rango. Bueno, entonces ya escuchamos a la que nosotros sí consideramos que es una de las divas aquí de la ópera. La gran diva de la ópera en Colombia. En Colombia, sí, Sí. definitivamente. Y pues maestra, muchas gracias por estar con nosotros. María José también muchas gracias por compartir. La Traviata es una de las óperas más populares de la historia, es más, es la ópera más popular de la historia. Los últimos registros dicen que se ha interpretado más o menos 900 veces a lo largo de la historia desde el primer día en que se puso en los escenarios. Y esta versión del Met tiene cosas muy chéveres, entre esas que tenemos a Diana Damrau como Violeta, protagonista de Niña Buena, bueno, ni tan buena, porque ya les contamos que, como dice la maestra María José Villamil, es de moral flexible. Y también tenemos un latinoamericano en el cast, que es el tenor peruano Juan Diego Flores como Alfredo, así que imposible no verlo. Con esto nos despedimos, nos vemos en una próxima emisión de Gotas de Ópera y por supuesto agradecimientos especiales a toda la gente de la Orquesta Sinfónica de Bogotá y a los músicos que nos acompañaron hoy, Beatriz Mora, soprano, y Juan Carlos de la Pava, pianista.